Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en un programa más de En Contexto, pues comentando temas actuales y sobre todo aquí en Puebla, pues un tema básico es la agenda legislativa. Sabemos que por primera vez tenemos un Congreso que no tiene una mayoría, digamos, calificada y que más bien está bastante dividido. Y en este sentido, pues se pone la cosa compleja, digamos, en ciertos sentidos. Por ejemplo, para la elección o para cambios constitucionales, pues no hay una sola mayoría. Pero por el otro lado, pues tiene que haber una agenda legislativa. Y esta agenda legislativa vamos a ir teniendo la presencia de diversos, los jefes de las bancadas de los partidos. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir al presidente del Congreso y también de la bancada de Morena, José Juan Espinosa. Muchas gracias, José Juan. Un gusto, doctor, estar con usted en este importante programa. Soy coordinador del PT y, como usted bien lo dijo, presidente de la mesa directiva. Bueno, el PT, pero en la coalición. En la coalición de Morena, del PT, claro. Sí, como la pero un gusto estar con usted. Al contrario, muchas gracias. Pues sí, independientemente de las divisiones que hay en el Congreso, que las hay, y demás, la coalición que ustedes conforman con Juntos Haremos Historia, que así es como funcionó, que sería el PT, Morena y el Partido Encuentro Social. Y el PES. Y ahí tienen, ¿cuántos diputados hay en esa? Somos 22 diputados de un total de 41. Tenemos una mayoría que nos permite avanzar en reformas a leyes, por supuesto sacar adelante puntos de acuerdo, encabezar las principales comisiones, administrar el órgano de gobierno que es la Junta de Coordinación Política. Y bueno, esta mayoría, por supuesto, que implica actuar con un enorme sentido de responsabilidad, donde en la medida que seamos capaces de construir acuerdos para bien de Puebla, podremos en algunos momentos, como lo hemos logrado, lograr las 2/3 partes, precisamente para concretar reformas de carácter constitucional o nombramientos de órganos autónomos constitucionales, o incluso, como ya lo hicimos, superar el veto o las observaciones que ha fijado el titular del Ejecutivo del Estado. En uno de los casos, ¿no? ¿O en dos de los casos? En 2 de los casos sí. Hemos logrado superar este veto a través de las 2/3 partes que nos han permitido sacar adelante algunas reformas. Muy bien. Bueno, pues digo, hay mayoría, es una mayoría apenitas, se puede construir una mayoría, digamos, calificada para hacer esto. Digo, obviamente se tienen que negociar, como pasa en cualquier congreso. Ahora, independientemente de eso, la bancada, ya no del PT, repito, sino de estos 22 diputados, me imagino que están trabajando pues muy en coordinación. Muy cohesionados, muy unidos y, por supuesto, con una agenda legislativa, que es lo que en su momento propusimos durante el último proceso electoral, la plataforma electoral, y que ahora se traduce en una agenda legislativa que seguimos enriqueciendo, pero que en este primer periodo pues estamos dando pasos firmes en los temas que hemos considerado más importantes, más urgentes para recuperar el orden jurídico que consideramos en los últimos años se cometieron algunos excesos. Bueno, quizás pudiéramos empezar por esos procesos y que forman parte de la agenda, si no, no estarían ahí, si no, no se hubieran metido, ¿no? O si gustas hablar un poco de la agenda en general y luego nos vamos por partes. Así que, bueno, claro que sí. Bueno, la agenda de la coalición Juntos Haremos Historia, por supuesto, tiene una serie de propuestas, algunas ya se han venido presentando, algunas otras hay todo un calendario en las que iremos presentando estas iniciativas, pero tiene que ver primero con la transparencia. En Puebla estamos convencidos que es fundamental que tanto el gobierno del Estado como los ayuntamientos y al igual los órganos autónomos, es decir, el Instituto Estatal Electoral, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Auditoría Superior del Estado, cualquier institución pública tiene que hacer de la transparencia un ejercicio diario que permita que los ciudadanos sepan qué es lo que pasa tanto en la parte presupuestal como en las decisiones que se toman de manera permanente en estas instituciones. La transparencia yo creo que es uno de los ejes más importantes, la rendición de cuentas, que tiene que ver precisamente con los procesos de fiscalización,
con garantizar que presidentes municipales, los propios diputados, el titular del Ejecutivo del Estado y su gabinete rindan cuentas de tal forma que los ciudadanos conozcamos perfectamente cuáles son las acciones que llevan a cabo y cómo se utilizan los recursos públicos, que al final del día es el dinero de la gente y no es ni el de un presidente municipal, ni el de un diputado, ni el del gobernador del Estado. Otro también de los ejes más importantes de esta agenda legislativa tiene que ver con el fortalecimiento, el respeto a los derechos humanos, a las garantías individuales. Y en ese sentido, pues hemos trabajado ya algunos proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, con garantizar el derecho, el acceso al arte, a la cultura, el derecho al agua, y ahí es donde entra uno de los temas más álgidos, más delicados que tendremos que resolver en los próximos meses, que tiene que ver con la garantía de que los ciudadanos tengan el acceso al agua potable, al servicio de agua potable de manera directa, sin intermediarios, sin participación del sector privado. Y bueno, es uno de los temas también que consideramos prioritarios en esta agenda. Por supuesto, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho de las mujeres a vivir en una vida libre de violencia. Allí tocamos el tema de los feminicidios, de la alerta de género, de toda esta crisis de inseguridad que estamos viviendo en Puebla, donde partimos de que el derecho de las mujeres y por supuesto de toda la sociedad es vivir en ciudades, en pueblos, en paz, donde se recupere esa tranquilidad. Y bueno, ese tercer eje en materia de derechos humanos, que repito, va desde el tema del agua, el derecho al arte y a la cultura, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho de las niñas, niños, adolescentes. También tenemos algunas reformas para fortalecer esta ley que ya existe en el Estado de Puebla, pero que tiene que dejar de ser una letra muerta y garantizar que los distintos órdenes de gobierno trabajen en beneficio de este importante sector, de quienes serán los responsables de conducir las riendas de nuestro Estado en los próximos años. También parte de esta agenda tiene que ver en una primera etapa con desmantelar o reconstruir, mejor dicho, todo aquello que consideramos en los últimos 8 años se hizo de forma incorrecta. Es decir, aquellas leyes, aquellos acuerdos que permitieron que se cometieran excesos y que precisamente han ido en sentido contrario a la transparencia, a la rendición de cuentas, al respeto a los derechos humanos, y estamos en esa etapa, en esa primera etapa que tiene que ver con reconstruir aquellas leyes que de manera consideramos irresponsable se vinieron realizando cambios, tanto a la Constitución del Estado como a diversos ordenamientos que han permitido precisamente que ni la transparencia, ni la rendición de cuentas, ni el respeto a los derechos humanos en Puebla sea una realidad. Si quieres podemos entrar por ahí. Yo pensé que también estaría incluida el tema de la libertad o de la independencia o de gestión y demás de los municipios, como que veo que también ese, por una de las iniciativas que ustedes mandaron. Sí, por supuesto que, bueno, partimos primero de garantizar el respeto a la ley actual. Hoy, sin lugar a duda, aunque la Constitución señala que los ayuntamientos son autónomos, que el Poder Legislativo es un contrapeso para no evitar excesos por parte del Ejecutivo ni del Poder Judicial, pues en la práctica o en la realidad lo que vemos es totalmente diferente. Pero bueno, todo esto que estamos platicando tiene que ver precisamente y parte de una base que es el respeto a la autonomía, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, como de los órganos autónomos constitucionales, y por supuesto que el rol que juegan los 217 ayuntamientos es importantísimo. Sin confundir que esta autonomía sea el pretexto para la no rendición de cuentas, para la no transparencia, claro. En fin, pero sí tenemos muy claro que hoy Puebla necesita, y lo estamos demostrando desde el Congreso, una auténtica división de poderes. El gobernador que le vaya muy bien, el Poder Judicial que haga su chamba respecto a la impartición de justicia. La Fiscalía General también es uno de los temas que tienen que ver precisamente, no de forma directa con el Poder Judicial, pues hay una dependencia, lamentablemente y todavía, del Poder Ejecutivo, pero lo que es la Fiscalía General
y por supuesto el Congreso del Estado tienen que ser 3 poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que colaboren, que no haya sumisión de uno para otro y que cada uno de estos poderes públicos haga su trabajo, lo haga bien, y eso permita precisamente que a los poblanos y a las familias poblanas, todas, nos vaya bien. O sea, un poquito, pues ahora sí que back to basics, ¿no? Es decir, regresar a lo básico. A lo básico, a lo que se supone que debe hacer cada uno de estos poderes. Sí veo que dentro de esto que mencionas, sí es muy importante el primer tema. Si quieres podemos entrar por ahí. Nos vamos a ir a un corte, entonces tenemos otros 3 bloques para poder comentar a fondo, pero sí podríamos empezar por la parte de transparencia y rendición de cuentas, que es el primer eje que acabas de mencionar, si te parece bien. Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Estamos con ustedes en Contexto. Regresamos en un momento. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa En Contexto. Bueno, pues platicando con el diputado José Juan Espinosa, líder de la bancada del PT, ya me corrigió, pero en realidad pues es el jefazo de la coalición. Somos un equipo. Sí, es un equipo, pero bueno. El primer eje era este de rendición de cuentas, transparencia y rendición de cuentas. Ahí yo veo como que hay una gran necesidad, sin duda, porque efectivamente estos últimos años hemos tenido una cerrazón enorme para lo que es la transparencia. Yo mismo lo sufrí en carne propia porque cuando estuvimos buscando aquel fideicomiso 144 sobre pues el tema de Evercore y tal, tuvo que ser una orden judicial para que pudieran entregarlo. Y acabamos de verlo también con lo de la Toyac, ¿no? Darle la cara a la Toyac. Se tardaron, creo que 1 año y medio, 2 años de lograr litigio. Hacer público un documento que debería ser público incluso antes de firmarse. Incluso antes de firmarse. Entonces, ¿qué tipo de cuestiones van a tratar ahí? Bueno, mira, es fundamental. La transparencia, doctor, se tiene que vivir en todos los órdenes de gobierno. Por supuesto que desde el Congreso del Estado se tiene un papel muy importante en relación al trabajo que debe lograr la Comisión Inspectora, la Auditoría Superior del Estado, que son los poderes públicos encargados o el poder público encargado de la auditoría, de la fiscalización de los recursos públicos. Estamos haciendo nuestro trabajo. Empezamos primero por transparentar todas las sesiones, por garantizar el acceso a los medios de comunicación, por transmitir en vivo las sesiones. Ha sido difícil porque hay resistencia por parte del actual auditor, que le resta 1 año para concluir su periodo y que no entienden que hoy los poblanos queremos una transparencia permanente, incluyendo en los procesos de auditoría o de fiscalización. Entonces, en el Congreso estamos haciendo esa parte. Pero la transparencia y la rendición de cuentas empieza desde los ayuntamientos, empieza desde las diferentes dependencias del gobierno del Estado. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, incorporar las contralorías sociales, las contralorías ciudadanas. Además de la contraloría de un ayuntamiento, que es una contraloría interna, necesitamos instrumentos que permitan que los habitantes de cada uno de los 217 municipios conozcan cómo se realizan todos los procesos al interior de un gobierno municipal, desde los procesos de contratación de personal, desde los procesos de licitación, de compra o de adjudicación, las diferentes modalidades que se tienen en la ley actual, y necesitamos ir más allá de las estructuras institucionales. Necesitamos involucrar a los ciudadanos, a las organizaciones no gubernamentales en estas contralorías ciudadanas o contralorías sociales que permitan que existan contrapesos para que el servidor público entienda que todos los días está bajo la lupa de quienes son los verdaderos jefes o los verdaderos dueños del presupuesto público, que son los ciudadanos. Entonces le estamos apostando mucho a crear esta figura de las contralorías ciudadanas, de las contralorías sociales, sacar adelante una ley de participación ciudadana que además de incluir este nuevo esquema
de auditorías con la participación de ciudadanos que no reciben un sueldo, podamos hacer realidad, por ejemplo, el presupuesto participativo, que los presidentes municipales e incluso el propio titular del Ejecutivo del Estado consulte a los poblanos en qué se tiene que utilizar el dinero público, cuáles son las prioridades que se deben de atender, porque sin lugar a dudas los recursos son limitados. Y en la práctica vemos tanto presidentes municipales como secretarios o incluso gobernadores que toman decisiones de manera unilateral. No le preguntan a la gente cuáles son las prioridades y de esa manera, si logramos hacer realidad esta ley de participación ciudadana que incluya el presupuesto participativo, estoy convencido que vamos a dejar un mejor sabor de boca en la ciudadanía. Ahora, ahí yo vería, en este caso concreto, José Juan, que sí es muy importante, sobre todo en la parte municipal, donde los problemas están muy cerca, el presidente municipal está normalmente muy cerca de la gente y que los problemas son más de todos los días, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con los panteones, que tienen que ver con las calles, con, ¿no?, las cosas muy cotidianas que son muy importantes para que una ciudad funcione y funcione bien. Y a quien le digo, pues tú como presidente municipal lo tenías mejor entendido que nadie, yo creo. Entonces, esa parte la veo muy, muy bien. La parte de ya con planes a mediano y largo plazo, porque efectivamente ha habido pues ocurrencias muchas veces que de pronto se sacan de la manga algunas cosas. Ahí yo vería, no sé, es una pregunta, en esta consulta, porque sí creo que es muy buena la idea, pero también un proceso de planeación de largo plazo. Así es. ¿No? Que pudiera minimizar las ocurrencias. Es decir, que si, por ejemplo, hay cosas que no se pueden lograr en 6 años, hay muchas cosas que no se pueden lograr en 6 años. Entonces, que los gobiernos estatales tuvieran, el gobierno estatal aquí en este caso, tuviera que tener un plan donde hubiera mucha participación conocido de qué se quiere de aquí a más de 6 años, ¿no? Y bueno, se puede ir revisando naturalmente, pero que de esa participación, ojalá incorporaran en la ley de participación, es un poco lo que estoy diciendo, ese tipo de planeación de mediano y largo plazo y que sea de alguna forma vinculante, porque de otra manera pues es quedar nada más en el puro papel. Y cada 6 años tener cambios o rumbos distintos, no darle continuidad a lo bueno, que también hay que reconocer, sí, que ha habido proyectos que se les tuvo que haber dado seguimiento. Y en ese sentido, por ejemplo, así como existe el INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación, consideramos que se tendría que crear un instituto estatal de planeación, que vaya más allá precisamente de estos procesos electorales de cada 3 o de cada 6 años y que permita tener la posibilidad incluso de proyectar presupuestos que contemplen proyectos a largo plazo, garantizando el financiamiento y por supuesto que se tengan que respetar por aquellos que cada 6 años pues lleguen a tener la responsabilidad de conducir las riendas de este Estado. Creo que vale la pena y se debería de incorporar, como usted bien lo dice, en esta nueva ley de participación ciudadana que puede garantizar la participación, el concurso de líderes de opinión, de universidades públicas, privadas, barras de abogados, colegios de ingenieros, dependiendo precisamente de los temas que se aborden, involucrar a la sociedad. Entonces, saber gobernar es saber escuchar. Yo lo he dicho de tiempo atrás y creo que si no se crean los mecanismos para pasar de esa democracia representativa a esa democracia participativa, es decir, que no se agote cada 3 o cada 6 años, difícilmente las cosas van a cambiar. Pues sí, sin duda, pero hay mucho, como dices tú, hay mucha resistencia, ¿no?, a ese proceso, de escuchar sobre todo, ¿no? Pero bueno, ojalá, qué bueno que sí se pudiera considerar. Y en ese sentido, cuando hablabas de las Contralorías Ciudadanas, uno pensaría también, y uno lo está viendo, no lo dijiste directamente, yo sí lo puedo decir, quizás tú no, pero el hecho de que en ocasiones muchos de los organismos, la Fiscalía, que es autónoma, pero pues que en realidad sabemos que no lo ha sido en los hechos, la Auditoría Superior del Estado, que utiliza la autonomía para beneficio propio o yo diría faccioso casi, ¿no? A quién le pego y a quién no, dónde investigo, dónde no, la Fiscalía, qué investigo y qué no investigo. Y lo malo es que eso está, digamos, ligado, por un lado, la parte institucional, la arquitectura institucional, y por el otro lado, los procesos de nombramiento y de destitución de quienes se tienen que encargar. Entonces, yo vería que son como las dos cosas, generar
los contrapesos institucionales internos, externos, los controles democráticos que puedan asegurar que esa persona o ese grupo de personas pues efectivamente hagan su chamba. Hagan su chamba. Bueno, la ley de participación ciudadana del Estado de Puebla podría contemplar, por ejemplo, el que la terna que presente el gobernador previo a que se vote en el Congreso del Estado pueda someterse a una consulta ciudadana. Sería extraordinario que los poblanos saliéramos a participar, no solamente para escoger a nuestros diputados o nuestros presidentes municipales, sino escoger, por ejemplo, al fiscal general del Estado. Bueno, imagínate, o votar para escoger quién de entre 3 o entre 10 perfiles de la sociedad poblana deberían de encabezar la Auditoría Superior del Estado. Sería extraordinario, repito, que la democracia no se agote exclusivamente para elegir a las autoridades, sino también a los titulares de estos órganos autónomos que son fundamentales para dejar en el pasado estos excesos. Puede parecer un sueño guajiro, pero creo que primero, si logramos esta ley, ya será decisión del gobernador. Si somete a consulta, yo estaría a favor incluso de dejarle esa facultad de proponer esa terna al Congreso, pero también la posibilidad de que se tengan gobernadores que decidan no tomar la decisión de manera unilateral. Que si deciden, bueno, yo propongo estos 3 hombres o mujeres, los voy a someter a una consulta y que sean los ciudadanos quienes me ayuden a tomar las decisiones. Yo creo que eso sería extraordinario. El primer paso sería contemplar esa ley de participación ciudadana y abrirle la puerta para que el gobernador del Estado y el Congreso del Estado puedan someter a consulta a estos nombramientos. Ahí yo sería increíble siempre y cuando, me parece, hubiera total transparencia y de alguna manera un escrutinio real, de fondo. Para eso, ¿no? Por ejemplo, yo he dicho, si el Instituto Estatal Electoral nos cuesta cada año presupuesto y solamente trabaja cada 3 y cada 6 años, hay que aprovecharlo. Pues sí. Con el mismo presupuesto se tendría que garantizar por lo menos que cada año se realizara 1 o 2 grandes consultas, para que los poblanos decidan las obras más importantes, para que los poblanos ayuden a legitimar o de plano hacer a un lado las propuestas que tenga un presidente municipal, de un municipio como Puebla, cualesquiera de la zona metropolitana. Pero bueno, hay que dar el primer paso, primero creando esa ley, que en su momento yo presenté desde la 56 legislatura. En Puebla no tenemos esta ley de participación ciudadana y creo que es uno de los retos que tenemos en esta 60 legislatura. Ojalá nos dé tiempo y lo vamos a hacer de tener esta nueva ley, que en su momento el próximo gobernador o gobernadora o los presidentes municipales puedan echar mano para tener un mejor desempeño al frente de las aulas. Eso sería sensacional. Yo creo que en la medida en que yo también creo mucho en la democracia participativa, sin quitar la responsabilidad última de quien tiene que tomar decisiones por mandato incluso constitucional, pero con toda la información, con una información completa, objetiva, que este instituto que comentabas hace un momento de planeación pudiera presentarle a la ciudadanía, pues cuáles son los pros, los contras, claro. ¿No? Una cosa bien y que pues, finalmente se decida, o pues, por lo menos se decidan opciones, o por lo menos por dónde está la cosa. A lo mejor no es vinculante, pero que se sepa bien con base en información real, ¿no? Entonces, así es. Estaría súper bien. Bueno, tenemos que irnos a un corte, José Juan. Regresamos, claro, estamos con ustedes en Contexto. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el diputado José Juan Espinosa, presidente del Congreso y líder de la bancada del PT y, bueno, de alguna forma de la coalición Juntos Hacemos Historia. José Juan, entonces ese es un rubro, la parte de transparencia, participación, rendición de cuentas.
y luego hablabas de derechos humanos y tal. Yo vería que me gustaría ver cómo ves en ese mismo eje, la parte de digamos, las instituciones cuentan mucho y luego cómo se nombran, lo dije rápido hace un momento. Pero en términos, por ejemplo, de lo que sería el acceso a la información, pues está el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y pues lamentablemente pues no siempre, han detenido, han estado como muy cooptados y pues han detenido la publicación de muchas cosas, ya lo dijimos, en este caso de los contratos, por ejemplo, de concesión, que no sabemos, no se tienen tampoco los esquemas de deuda, pero como eso, muchas otras cosas. Entonces, ahí están las instituciones, pero las personas pues no siempre son suficientemente independientes. ¿Cómo lograr? ¿Han pensado ustedes en ese tipo de cuestiones? Bueno, la cultura de la transparencia yo he detectado en la práctica, se tiene una ley federal que en el último eslabón, quienes son conocedores del tema es lo que permite y ha hecho posible, y como ustedes lo hicieron, acudir a otras instancias, a nivel federal incluso, para hacer público estos documentos, pero lo que hace falta es promover esa cultura de la transparencia, de la legalidad. Y ahí hay que trabajar de la mano no solamente de los servidores públicos o de los funcionarios, también de los ciudadanos. Creo que el gobierno no ha hecho el esfuerzo para difundir cuáles son precisamente esos derechos, porque es un derecho el acceso a la información pública, y se tienen que crear los mecanismos permanentes para capacitar, para informar y para dejar atrás esos diques y esos obstáculos que no han permitido que la transparencia en Puebla sea una realidad. Y por supuesto que tiene mucho que ver el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahí también planteamos que los titulares no sean a modo del grupo en el poder en turno, que seamos capaces de involucrar, en este caso a las instituciones que gozan de una enorme credibilidad, la propia universidad pública, las universidades privadas, incluso me atrevería a involucrar a los sindicatos o cámaras empresariales, organizaciones sociales, pero abrir un abanico de oportunidades para que realmente los titulares de este Instituto de Transparencia estén al servicio de la gente y no al servicio del grupo en el poder en turno. Entonces serían dos, la respuesta sería en dos sentidos. Cultura de transparencia y legalidad, con acciones contundentes y permanentes, parte del discurso, sino de las acciones de gobierno, y por supuesto buscar una participación lo más amplia posible para que los titulares estén a modo de lo que los ciudadanos quieren y no de lo que el gobierno pretende. Fíjate que el esquema que se diseñó para la selección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, pues se pensó en que no se le podía quitar evidentemente el rol del Congreso. Entonces el Congreso nombra a 9 personas que vienen de estas instituciones, y esos 9 son los que a su vez nombran a los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, a lo mejor algo así, en donde lo tienes como en 2 etapas, ¿no? El Congreso participa y nombra a estas personas. Entonces les delega, digamos, esa situación. Y esas a su vez son las que nombran a los otros, y esos son los nombrados. Yo creo que no tendría que existir el árbitro, porque al final del día el instituto es un filtro entre los sujetos obligados y los ciudadanos. Ha sido necesario, pero en la medida que promoviéramos esta cultura de transparencia, no sería necesario tener un instituto que es al final del día el filtro entre el sujeto obligado, entiéndase ayuntamientos o secretarías, porque la información no la tiene el instituto. Muchos creen que los ayuntamientos o el gobierno del estado entrega esta información al ITAIP y el ITAIP es quien la niega, y no es así. El instituto no tiene acceso a la información, ellos simplemente lo que hacen es vigilar el cumplimiento de la ley, imponer sanciones. Pero garantizar el derecho. Y garantizar el derecho a la información. Entonces, yo creo que en la medida que promoviéramos esa cultura de transparencia, que la gente conociera sus derechos en materia de acceso a la información, creo que el quienes ocuparan esta titularidad, que es fundamental, no tendría que ser pretexto para garantizar que en el ejercicio diario de gobierno los movimientos sean transparentes. Es tan sencillo, hoy hay tanta tecnología.
A mí me tocó alguna vez, hasta cuando firmaba los cheques como presidente, luego ponía yo transmisiones en vivo y les iba yo platicando, miren, estoy firmando Comisión Federal de Electricidad, tanto pago. Estábamos firmando el pago de gasolina. Bueno, porque tú tenías esa disposición. Yo creo que ya hay mecanismos, por ejemplo, la digitalización. En todos los gobiernos se digitalizan los documentos. Es muy sencillo subir en tus discos duros, en tus bases de datos, que la gente pueda tener acceso, incluso no a estos formatos tan rígidos que se tienen actualmente, donde tienen que llenar un cuestionario, donde tienen que preguntar, que responder para qué quieren la información. Claro. Sería tan sencillo digitalizar desde pólizas de cheque, desde nóminas, estados de cuenta de los bancos, el libro de origen y aplicación de los recursos, transparentar los documentos. La gente le tiene mucho, los funcionarios de gobierno le tienen mucho miedo a la transparencia. Por cierto, hace unos días dieron a conocer la calificación. San Pedro quedó con 100 puntos. Solamente fueron 3 ayuntamientos, Puebla, Atlixco y San Pedro Cholula, con 100 de calificación. Y es muy sencillo, si hay voluntad. Sí, ese es el tema. Entonces, que haya voluntad. Hay que promover mucho esa cultura. Sí. Hay que promover mucho esa cultura. Las contralorías sociales creo que ayudarían muchísimo para hacer realidad esta auténtica transparencia en el ejercicio diario. Y también darle los insumos a los ayuntamientos para que lo puedan hacer. Hoy que están cumpliendo algunos días los nuevos alcaldes, a mí me sorprende cómo han dejado tesorerías municipales sin archivos, sin computadoras, oficinas sin internet. O sea, hay que ser más rígidos en las sanciones a aquellos funcionarios que incluso en la parte de recursos materiales, cada 3 años son responsables de generar esos vacíos de acceso a la información. Por algo lo hacen, por algo será. Pero bueno, el reto es enorme y creo que es muy importante lograr estos mecanismos de participación. Sí, como dices, mira, si hubiera esa cultura y los funcionarios, es decir, las secretarías o los ayuntamientos pusieran a la luz pública todos los documentos, no habría necesidad. La famosa 3 de 3, que ustedes, recuerdo muy bien, impulsaron. Sí, por ejemplo. Todavía no se eleva a rango de ley, es todavía una ya está opción. La ley. No, ya es ley. Pero ley. Pocos lo transparentan, pocos ciudadanos o pocos funcionarios públicos aceptan hacer pública su declaración. Ya no va a ser de querer o no. Pues ya está la Ley General de Responsabilidades, lo que pasa es que tienen que aplicarse y justo eso es, digamos, lo que uno ve. Yo en el caso de transparencia en particular, sí, digo, todo el mundo se resiste, el gobierno federal se resiste a cosas, lo vimos con Odebrecht, lo vimos ahora, acaba de sacar una determinación el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública muy importante, en donde se habla de qué sucedió en el proceso de Duarte, de Javier Duarte, ¿no? Que no quería la PGR que por ningún motivo se sacara. Y entonces ya está ordenando, es un garante de un derecho al final de cuentas. Así es, garante de un derecho. Es un garante de un derecho, porque en realidad pues, debería estar ahí, pública, sin ninguna bronca, ¿no? Y hay algunas digamos, tribunales que sí lo hacen y otros lo hacen menos. Entonces yo decía simplemente porque a la hora de la hora las presiones para no hacer público algo pues pueden ser muy fuertes. Y en ese sentido, pues el tener no cooptado, no por el poder en turno, a los que están ahí, que están decidiendo, facilitaría eso. A mí me da la impresión que si eso sucediera, pues ya dirían las secretarías, bueno, de todos modos me lo van a ordenar dentro de poquito, pues de una vez lo doy. Sí. En cambio, sí creo que me lo van a poder parar y se va a echar un año o año y medio a que llegue a México, al INAI, y después ni siquiera les dan y nos tenemos que ir hasta un juicio. Así es. Hasta un juicio. Pues entonces pasan 2 años y yo en 2 años, pues, chao. Por eso lo veo como que está bien. Es importante, pero la cultura de la transparencia, impulsarla, garantizar ese derecho es fundamental. Sí, a eso me refiero, no tanto que lo primero es fundamental, pero lo otro, no, a mí no me parece que es todavía suficiente. Ayudaría a generar esa cultura si esto lo tuviéramos, por la razón que acabo de comentar, pero bueno. Okay. En fin, vámonos a un corte, ya me están haciendo señas normales, no crean que obscenas, y que nos vayamos a un corte. Regresamos con ustedes, estamos en Contexto. Volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa En Contexto. Bueno, pues platicando con José Juan Espinosa, presidente del Congreso del Estado en este momento y también líder de la coalición de Juntos Hacemos Historia, por lo menos así se ve por todos lados. Yo diría, los otros temas, lo de los, decías, la otra vertiente son derechos humanos. Derechos humanos que civiles, en Puebla se han atropellado, el derecho al agua. Nosotros queremos dar marcha atrás a esa concesión que consideramos fue muy irresponsable, porque Puebla no tenía graves problemas como los tiene la Ciudad de México u otros estados de la República. Tenemos recursos naturales todavía suficientes para garantizar el abasto de este vital líquido. Existía, como existe todavía, un sistema operador, un órgano desconcentrado de la administración pública estatal, que lo dejaron en papel para justificar esta concesión, pero que debe reactivarse desde nuestro punto de vista para que sea el Estado, a través de este órgano desconcentrado, que debe de depender del ayuntamiento. Recordemos que hoy la Constitución señala que son los ayuntamientos los responsables de brindar este servicio. Y hace algunos años, en el gobierno de Manuel Bartlett, el Estado asumió el control del agua en la capital del Estado. Eso fue, desde mi punto de vista, un error. En su momento, si uno hubiera estado en los zapatos de los alcaldes de ese entonces, hubiéramos promovido una controversia constitucional, como en su momento lo hicimos en San Pedro Cholula, precisamente por el tema del agua, como lo acabamos de hacer y ayer resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Sí, que ustedes fuimos los primeros que dimos la pelea, y precisamente bajo el argumento, desde nuestra posición de ayuntamiento, de no permitir que otro nivel de gobierno dé un servicio público que es facultad o es obligación constitucional hoy todavía de los gobiernos municipales. Entonces, creo que hay que recuperar parte de la autonomía, del respeto a los ayuntamientos, es regresar al Ayuntamiento de Puebla el control del servicio de agua potable a través de un órgano desconcentrado de la administración pública municipal, donde garanticemos que las utilidades, porque es un gran negocio, no se vayan al bolsillo de los empresarios, sino que se reutilicen en todo aquello que permita garantizar el servicio de agua para las próximas generaciones. Entonces, desde esa óptica, o sea, yo sí creo en el libre mercado, sí creo en la participación del sector privado para generar riqueza, para generar empleos, pero en el caso del agua, que es fundamental ese recurso para cualquier actividad humana, estoy convencido que el Estado tiene que ser garante y estar en sus manos la administración de este servicio. Algunos otros servicios se ha justificado su concesión o su privatización. Tal es el caso de las carreteras, o los servicios de limpia, incluso en las partes que tienen que ver con la obligación que tienen los gobiernos en materia administrativa. Hemos visto un proceso de concesión hasta de los propios trámites administrativos del gobierno. Lo estamos viendo con el sistema de transporte, que hoy en Puebla el Estado cobra a través de una empresa pública, pero ese dinero se lo entrega a una empresa privada, que es la empresa ADEO. Me refiero al tema del transporte público, estos proyectos de ruta, pero en el caso particular del agua, nada desde nuestro punto de vista justifica que esté una empresa controlando este servicio público. Entonces, tiene que ver con los derechos humanos, lo dicta la Constitución General de la República, lo dicta la Constitución de nuestro Estado. Ahí incluso ya presenté una iniciativa para dejar claro desde la Constitución que no puede participar el sector privado en este importante servicio público, que es el tema del agua. Y bueno, yo espero que salgamos avantes en los próximos años con esta gran reforma. El derecho, por ejemplo, a las mujeres a una vida libre de violencia, son temas que se tienen que resolver desde la parte presupuestal. En todos estos temas que hemos platicado, transparencia, rendición de cuentas, legalidad, derechos humanos, todo tiene que ver con el presupuesto, que es una obligación del Congreso del Estado aprobar el presupuesto que envía tanto el Ejecutivo como los presidentes municipales, como los órganos desconcentrados de la administración pública u órganos autónomos constitucionales. Y en Puebla
nunca le han cambiado un punto y una coma. Hay mucha discrecionalidad en la ejecución del gasto público y es precisamente uno de los retos que forma parte de esta agenda legislativa. Precisamente estamos ya días, ayer recibimos el proyecto de iniciativa de ley de ingresos por parte del gobierno del estado y la mayoría de los ayuntamientos, y es la parte que tenemos que trabajar con pinzas, pero de manera transparente. Tenemos que abrirnos a unas mesas de trabajo encabezadas por las comisiones de presupuesto, de Hacienda, donde participen todos los involucrados, pero lo más importante, donde opinen los poblanos. Y tenemos que crear mecanismos para que esa gran bolsa que le llega a Puebla de miles de millones de pesos, estamos hablando que en los últimos 6 años el ingreso anual promedio ha sido de alrededor entre 75,000 y 80,000 millones de pesos cada año, pues logremos que esos recursos se utilicen en lo que realmente necesita la gente. Darle un trato justo a los 217 ayuntamientos, dejar atrás esa discrecionalidad en la ejecución del gasto público, principalmente en materia de seguridad. Hay que regresarle a los ayuntamientos todo lo que les arrebataron. Precisamente el fallo que dio ayer en la Suprema Corte tiene mucho que ver con el respeto a los ayuntamientos de todo el país. Incluso la Guardia Nacional que está proponiendo Andrés Manuel en ningún momento está contemplando en este esquema desaparecer las policías municipales, todo lo contrario. Habla de unificar las policías federales, entiéndase una parte de la policía militar, policía federal, todos los esquemas que han creado en diferentes instituciones a nivel federal, pero en ningún momento trastoca o violenta la obligación que hoy tienen los ayuntamientos de brindar el nivel de proximidad en la seguridad pública, de ser los primeros responsables de garantizar el bando de policía y buen gobierno, que es fundamental en cualquier pueblo, en cualquier comunidad, en cualquier ciudad de nuestro país. Entonces, esa es la parte que tenemos que trabajar, que precisamente es lo que va a permitir garantizar esos derechos humanos, esos derechos a una vida libre de violencia, esos derechos de los niños y jóvenes, por ejemplo, acceder al arte y la cultura. Estamos planteando, y lo demostramos esta semana, que en lugar de vender edificios públicos, que son incluso inmuebles o edificios históricos, como el que se pretendía aquí en Reforma 710, se utilicen para garantizar que los niños y jóvenes de la ciudad de Puebla y de la zona metropolitana tengan acceso al arte y a la cultura. Y esas son facultades de un Congreso del Estado si es que quiere hacer las cosas bien. También en materia de derechos humanos estamos hablando de los pueblos indígenas. Queremos crear un instituto estatal de lenguas indígenas, de lenguas amerindias, garantizar que se difundan o se mantengan esta parte importante que tiene que ver con nuestra mexicanidad, con nuestras raíces, a través de la creación de este instituto. Estamos también planteando acciones que permitan cuidar el medio ambiente, lo demostramos hace algunos días. Estamos presentando iniciativas para prohibir el uso de popotes, de bolsas de plástico, bueno, de popotes de plástico, porque ya vi que hay popotes de papel, ¿cómo les llaman? Reciclados o orgánicos. En fin, una serie de acciones que tengan que ver precisamente con una de las tareas que tiene el Congreso de salvaguardar los recursos naturales, de cuidar el medio ambiente, desde la prohibición de utilizar espectaculares en áreas verdes, el tema del agua también está vinculado, el tema de los desechos sólidos, que en Puebla es un gravísimo problema en todo el estado. Cuando uno lo recorre te das cuenta, y te tocó verlo, doctor, cómo hay barrancas, cómo nuestros ríos, nuestros cauces sí, claro, están llenos de basura. Tenemos que legislar para garantizar que sean los ayuntamientos y no el gobierno del estado quienes sean garantes del buen manejo de los desechos sólidos. Entonces, ahí entra la parte del presupuesto, donde hay que darle también a los ayuntamientos los recursos que permitan crear estos rellenos intermunicipales que hoy los administra el Estado, que hoy los aprueba el Estado, que se han hecho negocios bajo la sombra del poder, cuando tenemos que garantizar que sean los ayuntamientos quienes se encarguen
de brindar ese servicio público. Para todo este tipo de cosas que sean los ayuntamientos, nos tenemos que ir en 2 minutos, pero sí va a requerir una transformación en el gasto total, porque, por ejemplo, mucho del tratamiento de aguas, pues no las hacen los ayuntamientos, ¿no? En ocasiones pasa. Entonces, cargarles más la responsabilidad, pues va a representar una transferencia de recursos del gobierno estatal al hacia el gobierno municipal. Así, ¿no? Es. Importante. Y ahí, pues sí, el poder estar echando ojo del uso de eso, porque lamentablemente ha habido mucha corrupción a nivel municipal, ¿no? Como sabemos. Entonces, sí me parece bien, pero sí habría que amarrarlo con la supervisión, es decir, con la... En este concepto de regresar a nuestras raíces es fundamental. La Contraloría Social. Es fundamental regresar a esa parte. El Estado tiene que hacer las funciones que le marca la Constitución, y en Puebla hay una degeneración de la vida pública. Hoy el Estado hace funciones de los ayuntamientos, y los ayuntamientos sin recursos, la gente les exige hacer funciones que le toca al Estado. Entonces, ejemplos hay muchos. Sí. Ejemplos hay muchos. Entonces, el concepto que nosotros tenemos es que cada quien haga la parte que le corresponde, los ciudadanos también, porque en todo este proceso de transformación, esta cuarta transformación de la que tanto hablamos, pues los ciudadanos tienen que participar. Sin los ciudadanos no va a ser posible cambiar esta triste realidad que se vive en nuestro país y en nuestro estado, y es fundamental la participación ciudadana y, por supuesto, el poder tener acceso a estos espacios que nos permiten dialogar con líderes de opinión, con expertos en diferentes temas como usted, doctor, y por supuesto el que los poblanos conozcan lo que estamos haciendo desde el Congreso del Estado. Muy bien. Bueno, pues tenemos que concluir y le agradecemos muchísimo a José Juan Espinosa por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y muchas gracias a todos ustedes también por su preferencia, y bueno, estaremos platicando con los diferentes miembros del Congreso para ver por dónde van las cosas. Muchas gracias. Hasta la próxima.